Hoy nos sumergimos en el mundo de los gliders y los vehículos autónomos. Vamos a descubrir cómo estos robots del océano navegan durante semanas tomando mediciones de variables como la temperatura o la salinidad y cómo estos datos ayudan, entre otras cosas, por ejemplo, a recuperar la biodiversidad en lugares como Tazacorte. Y todo ello lo vamos a conocer de la mano de Carlos Barrera. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta que tengo es exactamente qué es un glider y si, por ejemplo, tuvieras que comparármelo con un animal, ¿qué animal crees que sería? O sea, un poco atendiendo a cómo funciona este cachivache. Bueno, pues un glider, digamos, contado de forma así rápida y sencilla, pues podríamos decir que es un vehículo porque se mueve, es autónomo, porque no está, digamos, conectado con ningún cable o similar pues a tierra, en este caso, y es no tripulado, porque no hay nadie ni encima ni dentro, es decir, se tripula, pero de forma remota, ¿no? Entonces es un vehículo autónomo, no tripulado, que como tú bien has dicho, pues sirve para observar y tomar datos, medir variables y tomar datos de esas variables en el medio oceánico, tanto costero como océano profundo. Y lo compararíamos, por ejemplo, yo qué sé, con una ballena. No. A ver, no me había planteado yo. Pues mira, lo podríamos comparar por el hecho de que perfila la columna de agua, es decir, va desde la superficie pues, a grandes profundidades, pero tiene que volver a salir. Entonces, eso ya, por ejemplo, nos podría poner en situación de un mamífero tipo cetáceo, un cetáceo, y ya puestos a especificar uno en concreto, podría ser tipo cifio. Un cifio porque realmente el glider es muy silencioso. Los cifios son muy silenciosos, cuesta verles, salen poco a superficie, porque el glider sale a superficie muy poquito y se vuelve a hundir. Entonces, en fin, nunca me había planteado eso, pero te diría que podría ser perfectamente un cifio. Y el mecanismo que utiliza para poder sumergirse y volver a flotar, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Sí, claro. No es, digamos, podríamos pensar que lleva una hélice, un sistema de propulsión, pues como otros muchos vehículos similares, pero el glider en particular, y por eso se llama glider, tiene un sistema de propulsión muy particular, que se basa en su densidad. Eso quiere decir que tiene una vejiga natatoria, como si fuera un pez, que lo que hace es que la hincha y la deshincha, es decir, para tener más o menos flotación y entonces poderse hundir desde esa superficie del mar donde esté a esas profundidades y volver a salir. Con lo cual, cuando deshincha la vejiga, se hace más pesado, más denso y entonces se hunde. Y cuando la vejiga natatoria se vuelve a hinchar de aire, sale a la superficie. Entonces, eso le permite ir haciendo como ondulaciones a la profundidad que establecemos y de esa manera desplazarse utilizando a su vez sus alas. Por eso es un planeador o glider del inglés. ¿Y qué autonomía tiene? ¿Cuánto tiempo puede estar haciendo esto y de dónde obtiene la energía para tener esa autonomía? Principalmente su energía viene de las baterías. Lleva unos packs de baterías internos que, dependiendo del tipo de baterías que lleve, pues su capacidad en cuanto a tiempo de permanencia en el mar, en el océano, que puede ser desde días, semanas o incluso meses, pues difiere. También hay un parámetro, o sea, un aspecto muy importante a tener en cuenta en cuanto a lo que consume y es en cuanto a la carga de sensores que lleva. Tú al principio decías que miden variables como la temperatura, la salinidad. Entonces, si medimos muchas cosas, significa que está trabajando más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual el consumo es mayor. Pero por ponerte un ejemplo, con baterías estándar alcalinas y una carga de sensórica estándar también, podríamos decir entre 5 y 6 semanas de plazo, digamos, de duración máxima. Y si las pusiéramos de litio, que son baterías de mayor capacidad, podríamos estar multiplicando por unas 3 veces 4, es decir, unos 3 meses, 4 meses de duración. Vamos a ir al grano con una misión, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo sería una misión típica con un glider? ¿Qué variables son las más habituales? ¿Cuáles son los sensores más habituales con los que se equipan? ¿Y para qué sirve medir estas cosas? Bueno, la misión glider, dicho así de forma muy concreta, primero tiene 3 fases. Una fase pre, la durante y la post. Sí, la pre es los preparativos. Dentro de esos preparativos también esa fase lleva implícita dónde y qué queremos medir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sabemos dónde y qué queremos medir, eso afecta el qué, afecta a lo que son las variables
con lo cual, a su vez, los sensores que vamos a poner en ese glider. Toda esa parte, digamos, contada así de forma un poco rápida y general, sería la parte del pre, donde también tenemos que hacer la calibración del glider en cuanto a sensores y su flotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le pones mucho peso... Lo menciono porque eso es quizás el paso más importante para que la misión sea satisfactoria. A tu pregunta anterior hablamos de la vejiga natatoria. Entonces, en función de dónde vamos a estar, qué carga de sensores llevamos, el glider pesa más o pesa menos. ¿De acuerdo? Entonces, la vejiga natatoria tiene que trabajar de forma óptima al peso, es decir, la densidad de ese glider respecto al agua de mar donde va a estar funcionando. No es lo mismo hacer inmersiones solo a 100 metros que hacer inmersiones a 1000 metros. Las variaciones de densidad son mayores y entonces, de alguna manera, por no complicar mucho ahora la explicación, pero tenemos que preparar ese glider. ¿Cuánto tiempo te lleva regularlo? Pues regularlo pueden ser perfectamente 2 días de trabajo, si no 3, en función de los sensores que hay que poner, unos 2-3 días enteros de trabajo. Luego pasaríamos a la fase durante. Eso lleva implícito el lanzar el glider al agua, es decir, hay que ir a un sitio, salir con una embarcación. Puede ser aquí frente a Taliarte, puede ser en Tazacorte, o puede ser en Madeira o en las Azores, o en un área, digamos, donde normalmente nosotros trabajamos, o en Península, por ejemplo. Pilotamos, una vez lanzado, se verifica que todo está bien y se pilota el glider durante el plazo de tiempo que nosotros hemos planificado esa misión. Días, semanas o algunos meses. Y después, al final de esa parte, digamos, del durante, está la recogida del glider, hay que irlo a buscar, él no viene solo, aunque sea autónomo y esté, digamos, preparado para ciertas cosas. Y después hay un post, que el post es descargar datos, porque no todos los datos que se miden o que se recogen se transmiten vía el sistema de comunicación que es satélite, sobre todo por eficiencia de transmisión y por costes de transmisión también. Entonces, lo que hacemos es que se manda simplemente de cada inmersión que hace una muestra de datos. Podemos tener información en tiempo real, pero no transmitimos todos. Entonces, en la fase del post, lo que hacemos es descargar datos, limpiar, hacer mantenimientos para dejar el glider listo o casi listo para la siguiente inmersión, o sea, para la siguiente misión. Entonces, eso sería, digamos, un poco el global del trabajo y las fases que una misión se compone. Sí, vamos a intentar ir como desgranando cada cosa, porque, por ejemplo, has mencionado que hay que, una vez lanzado, hay que pilotar el glider. O sea, hay pilotos de glider. Hay pilotos de glider, sí, sí. ¿Esto cómo es? ¿Uno está todo el día sin dormir pendiente del glider o lo dejas un poquito a su aire? Bueno, aquí tengo que hacer también una mención particular en que hay misiones que son, si me permites la expresión, más latosas y otras que son mucho más, digamos, llevaderas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el pilotaje del glider simplemente significa que tiene que haber una persona de guardia, como mínimo de guardia, por si al glider le pasa algo o necesita algo sobre un imprevisto que no había sido contemplado. Entonces, puede ser desde algo tan sencillo como variar la profundidad. Es decir, cuando te comentaba al principio que el glider tiene que salir a superficie, ese es el único momento en que el glider tiene capacidad tanto para mandar datos, comunicarse con el piloto o recibir instrucciones nuevas del piloto. Después, una vez se hunde, ya perdemos la comunicación y entonces ya no hay forma de dialogar con él. Entonces, el pilotaje simplemente es eso, es decir, alguien que está de guardia, puede desde el teléfono móvil o desde un ordenador, pero no tiene que estar 24/7 delante de la pantalla. Hay sistemas de alarma, tú ya has previsto cuándo el glider va a salir. Una inmersión, por ejemplo, a 1000 metros son unas 3 horas de tiempo. Entonces tú prevés, si ahora a las 9 de la mañana pues se ha hundido, pues tú prevés que sobre las 12, 12 y cuarto tiene que salir. ¿De acuerdo? Entonces, el pilotaje consiste en eso, estar pendiente, si hay que cambiar algo, pues se cambia, y si el glider necesita pues alguna modificación, pues tú se la mandas. Es básicamente eso, no tiene más. Cuando te hablo de misiones más llevaderas y otras más latosas, pues hay veces pues, que al glider le pasan cosas. Como todo sistema robótico, como toda máquina, pues si la lavadora a veces tiene problemas, pues estos tienen más problemas porque son sistemas bastante más complejos. Entonces, pues bueno, puede llegar incluso el punto, y eso ha pasado un montón de veces, pues que la misión hay que cancelarla.
porque el glider pues, no puede continuar por un problema normalmente mecánico, electrónico, software, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Hasta el punto de que hay que abortar, cancelar la misión y hay que irlo a buscar pues, donde esté, porque incluso no tiene capacidad para navegar. Eso es lo mejor que le puede pasar cuando algo funciona mal. Porque, en fin, también algunos se pierden. Claro, Sí, eso te iba a sí, decir. sí. Entonces, pues bueno, eso es un poco la función del piloto. O sea, tú puedes programar muchísimas cosas y simplemente estar pendiente de si pasa algo. Ujú. Voy a decir que cuando hay un problema nunca es un martes a las 10 de la mañana, que uno está, pues bueno, está en guardia, digamos, está trabajando, ¿no? Suele ocurrir los viernes, los sábados, los festivos a las 2, 3 de la madrugada. O sea, Murphy también le gusta en este tipo de cosas y está ahí, ¿no? Pues bueno, ese es un poco el escenario y las funciones del por qué un piloto, ¿no? Ujú. Si me permites, aquí hay una cuestión importante y es que un piloto hay que formarlo, es decir, nadie nace siendo piloto de nada, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva, digamos, todo un curso específico y también una fase de aprendizaje en diferentes escenarios, supervisado y no supervisado pues por pilotos o por técnicos o sea, con mayor experiencia, ¿no? Pero en definitiva es, digamos, un perfil técnico a día de hoy muy demandado, cada vez más demandado. Lo mismo que hay pilotos de drones, digamos, ahora mismo como una profesión, pues esto estamos ya, eso es una realidad. Es decir, en el mar pues hay pilotos de ROP, hay pilotos de gliders, y en fin, y es una profesión pues que ya no en un futuro, sino ahora, estoy tocando aquí, en un presente pues ya se está demandando mucho, ¿no? Pero lo que te vengo a decir es eso, es decir, que hace falta personal altamente cualificado para manejar este tipo de dispositivos. Porque tiene como tecnologías diversas, ¿no? Hablas de la comunicación, de sale a la superficie y nos habla. Sí. ¿Cómo es ese nos habla? O sea, ¿te Bueno, manda una señal de humo el glider? no, tampoco digo un tam-tam que... No, básicamente, como te decía antes, el glider tiene 3 sistemas de comunicación. El principal es vía satélite. ¿Por qué? Porque normalmente los gliders se operan en aguas oceánicas, aguas lejos de costa, donde ahí no hay señal de teléfono ni de radio. Entonces, la única señal que tenemos, o el medio, es el satélite. También tiene un sistema radio para cuando estamos cerca de costa y sobre todo en lo que te decía antes de las maniobras de lanzamiento y recogida. Es decir, cuando tú lo lanzas tienes que hacer una serie de comprobaciones antes de decir, bueno, pues el glider está bien y ya lo voy a poner en misión real, ¿no? Entonces, eso dialogas con él vía radio, porque es mucho más rápido, es menos costoso que el satélite y, en definitiva, es una vía más eficiente, ¿no? Y luego tiene una tercera, que básicamente es para situaciones de alarma. Es decir, cuando ya el glider está con el agua al cuello, nunca mejor dicho, pues él manda una señal vía satélite también, pero que es una radiobaliza. Es decir, ya es lo último que me queda, venme a buscar porque yo ya no puedo seguir. ¿Vale? Es decir, el satélite no le funciona, por ejemplo, la radio, evidentemente, si está lejos de costa no va a funcionar, con lo cual lo único que tiene es la radiobaliza. Es un poco como el barco, ¿no? El barco se hunde, la radiobaliza salta y pues un poco así, ¿no? Entonces, ese, digamos, es la parte de los sistemas de comunicación. Y a tu pregunta de cómo dialoga básicamente mandando 2 tipos de ficheros. Unos son, o sea, paquetes de datos. Cuando digo ficheros son paquetes de datos, para que se entienda mejor. Unos relativos a la navegación, todo lo que tiene que ver con navegación. GPS, la coordenada donde está, dónde ha bajado, alimentación, o sea, todo ese tipo de... todo lo que es a nivel de navegación. Y después hay paquetes de datos que son específicos para los datos científicos. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, pero todo eso lo manda, como decía antes, una vez sale a superficie, él tiene un canal de comunicación, un protocolo, lo abre, lanza esos paquetes al satélite y espera a ver si el piloto tiene algo que decirle nuevo. Si no hay nada nuevo, él cierra su protocolo de comunicación y se vuelve a hundir. Y cada X tiempo, cuando él está programado para salir a superficie, vuelve a hacer lo mismo. O sea que en ese aspecto es como él dialoga. Y cuando comienza esa misión, Sí, digamos que se traza una ruta para ese glider. correcto. Pero esa ruta, ¿cómo se decide? Y no sé si también se puede ver modificada si ocurren Ujú. determinadas cosas. Sí, sí, por supuesto. Vamos. La comunicación entre glider, piloto, piloto, glider es bidireccional. Con lo cual, cuando se da esa situación, ellos pueden dialogar. Y obviamente, a tu pregunta de si se puede modificar la ruta, se pueden modificar todas las variables. O sea, los gliders tienen casi 1000 variables posibles, 900 y pico variables posibles que se pueden cambiar.
Entonces, tú cuando defines una misión dices, bueno, yo voy a ir de A a B, cuando llegue a B iré a C y cuando llegue a C llegaré a D y finalmente volveré a A, por ejemplo. Entonces, esa sería una misión clásica, ¿no? O también hay misiones que dices, bueno, yo lanzo el glider aquí en la coordenada A y me voy a quedar en la coordenada A haciendo arriba y abajo, arriba y abajo. Esa es otra opción. Pero bueno, entonces va en una ruta que hemos programado, pues eso, desde Gran Canaria a Madeira y volver. Entonces, pues bueno, si mientras estoy yendo a Madeira con el glider, el piloto detecta una señal, por lo que sea, anómala, un fenómeno que no estaba esperado, o sea, el previsto, quiero decir, perdón, entonces podemos quedarnos allí, en vez de seguir hacia B, el punto B, que sería la cara sur de Madeira, pues nos quedamos ahí a medio camino donde hemos detectado esa señal anómala y podemos estar ahí el tiempo que, bueno, que podamos o queramos. ¿Y qué ejemplos habría de esos fenómenos anómalos que harían que un glider se quede más en un lugar? Bueno, en función de lo que estemos midiendo, obviamente, pues detectamos cosas anómalas, ¿no? Que podemos decidir o tomar la decisión de quedarnos allí o seguir. Podría ser, por ejemplo, encontrar una señal de una masa de agua, es decir, un tipo de agua que no estaba previsto. De hecho, te puedo contar un caso real, obviamente, ¿no? Que fue una misión que nosotros hacemos de forma muy rutinaria, es 4 veces al año. Sígueme en el mapa, si salimos de la zona de Telde, el este de Gran Canaria, cogemos rumbo al norte y nos vamos 100 kilómetros, línea recta norte, 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 y en ese punto, donde hay el observatorio de Plocar, un observatorio profundo con una boya y más equipos, luego cogemos un rumbo hacia el este y nos vamos entre Lanzarote y Fuerteventura, pero por el lado oeste, sin pasarnos hacia África, y luego cerramos ese triángulo que hemos hecho hacia arriba, hacia el este, y luego lo volvemos a cerrar en Telde. ¿Vale? Con lo cual hacemos un triángulo y eso lo hacemos estacionalmente. Primavera, verano, otoño e invierno. De manera que tienes datos, ¿no? Tienes datos de una misma zona de forma estacional, con lo cual tú puedes ver la evolución, en este caso ya no solo interanual, sino interestacional, ¿no? Con lo cual también es muy importante para muchas variables biogeoquímicas principalmente, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta, señal anómala, pues detectamos lo que se llama una masa de agua mediterránea, un EDI. Entonces, eso quiere decir que es una masa de agua que ha salido por el estrecho de Gibraltar. O sea, hay dos filamentos de agua, uno que se va hacia el norte, siguiendo la costa de Portugal, continente, y otro que sale hacia el sur. Entonces, bueno, pues ese agua mediterránea, con características mediterráneas que sale por el estrecho de Gibraltar, se va diluyendo. ¿De acuerdo? O sea, a medida que se encuentra con agua atlántica, se va diluyendo. Pero hay, en algunos casos, unas burbujas de varios kilómetros de diámetro que llegan a Canarias todavía manteniendo propiedades de agua mediterránea. Entonces, claro, el glider, como decimos siempre, por eso es un cifio que va bajando y pincha y va perfilando pues, la columna de agua. Digo pincha porque, claro, cuando encuentra una burbuja de agua mediterránea, pincha la burbuja. Entonces, claro, la salinidad, la temperatura, el oxígeno, o sea, esas propiedades son completamente distintas, ¿no? Tú dices, aquí qué está pasando. Esta anomalía que Esta anomalía, entonces claro, cuando detectas eso, que uno sabe lo que ha detectado obviamente, con el glider, al tener alta frecuencia de datos, tiempo real, la información, tú puedes tomar decisiones en tiempo real. Dices, bueno, ahora me quedo aquí y sigo esa burbuja hasta ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces puedes estar desde unos días, principalmente, normalmente unos días, te quedas en esa zona hasta que, claro, porque esa burbuja va desplazándose y se va diluyendo, ¿no? Realmente cuando llegan a Canarias, la mayoría ya no pasan hacia el sur. Pero bueno, eso sería, por ejemplo, un ejemplo real, reciente y que no habitualmente, pero de vez en cuando encontramos. Podría ser, por ejemplo, una anomalía en cuanto a contaminación, podría ser una anomalía que no lo es, pero, por ejemplo, cuando llegamos carga acústica pasiva, detectar un cetáceo, la señal de un cetáceo. Entonces, pues bueno, si detectas un cetáceo, pues bueno, puedes tomar la decisión de permanecer unas horas, unos pocos días en esa zona, a ver ese cetáceo si se está alejando, o sea, incluso con la ruta que tú lleves lo puedes ir siguiendo quizás. En fin, hay situaciones... O sea, puede llevar también lo que decías, carga acústica, o sea, esto es como un audífono, ¿no? Sí. Que puede escuchar el mar. Puede escuchar el mar. Puedes, en función de lo que tú quieras o preveas o quieras escuchar, pues esos hidrófonos
pues miden a unas frecuencias determinadas, ¿no? Es decir, podemos preparar esa carga de sensórica acústica pues para cetáceos, por ejemplo, pueden ser para otro tipo de señales acústicas como el ruido submarino que producen pues algunas infraestructuras que se están poniendo ahora, tipo acuicultura, eólica marina, ¿qué más? Detección de trazas acústicas de embarcaciones para algún tipo de aplicación en áreas portuarias, etcétera, etcétera. Es decir, que al final piensa que hoy día la industria de la sensórica marina, y en particular las que van integradas en este tipo de plataformas pequeñitas, pues ha evolucionado muchísimo en los últimos 15, 18 años. Casi 2 décadas de una evolución clara. Cada vez mejores, evidentemente, ¿no? Pero en estos 15, 18 años ha evolucionado de una forma especial. A mejor, evidentemente. Entonces, con esto te quiero decir que casi cualquier variable, por no decir el 100% de las variables, tanto físicas como biogeoquímicas, como incluso más a nivel ecológico, o pueda ser el ADN, por ejemplo. O sea, hay sensores que ahora mismo pueden, digamos, medir el ADN de algunas especies, ¿no? O sea, que se encuentra en columna de agua. Y entonces, te quiero decir que hay toda una industria de la sensórica muy avanzada. Falta mucho por mejorar, evidentemente, pero entonces podemos medir casi cualquier variable que sea necesaria en el medio oceánico, tanto costero como offshore, ¿no? Ujú. Vamos a irnos a un caso concreto, Sí. que es la recuperación de la biodiversidad en Tazacorte. Ujú. Tras la erupción volcánica, Sí. se vio cómo después de un tiempo empezaron a aparecer cada vez más especies y ahora mismo la biodiversidad es espectacular. Sé que ha habido varias campañas allí y en alguna pues han estado los gliders, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál ha sido el papel de los gliders en estas misiones y qué se puede deducir de los datos que se han obtenido. Bueno, empezaría diciéndote que Plocan ha tenido una contribución significativa, no solo con este tipo de plataformas, con los gliders, sino, digamos, ha habido una contribución significativa en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, en la observación, evidentemente, y fuera de lo que es la mera observación in situ, pues hemos tenido, por ejemplo, el proyecto estandarte, ¿no? Que ha sido el proyecto Delta, asociado al fenómeno del volcán, ¿no? Al inicio del volcán en La Palma. Entonces, en ese aspecto, digamos, hay dos fases. O sea, cuando ocurrió, o sea, al principio, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, en los cuales, pues bueno, nosotros atendimos allí, como otros muchos grupos de investigación y agencias que estuvieron pues allí, pues preocupadas y ocupadas en relación a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues bueno, pusimos gliders, pusimos instrumentación para poder tomar el mayor volumen de datos, hacer el seguimiento, porque muchas veces perdemos de vista que la temporalidad, o sea, el periodo de tiempo, la serie temporal de medidas es muy, muy importante. O sea, no es lo mismo medir mucho hoy y mañana y ya no volver a medir hasta dentro de 3 meses, por ejemplo, que poder mantener una permanencia en el área de interés de manera constante. O sea, entonces, ese tipo de observación, ese tipo de muestreos permanentes en el tiempo dan una información adicional de muchísimo valor. Entonces, volviendo a la contribución de Plocan en el ámbito del volcán en Tazacorte, nosotros desde el primer momento tuvimos claro que tenía que ser un programa, una estrategia que permitiera estar de manera permanente, el durante y el posterior al evento, porque muchas veces perdemos de vista eso, una vez se acabó, pues se acabó, ¿no? No. Entonces, vamos a mantener ese esfuerzo, esa contribución en el tiempo, no solo en los momentos, digamos, televisivos, sino posteriores. Vale. Entonces, pues bueno, de esa manera nos ha permitido, tanto previamente como después, durante estos años en el que el proyecto Delta pues nos ha dado la oportunidad pues, de hacer un trabajo verdaderamente importante, de recabar muchísimos datos, muchísima información, ¿no? Entonces, hemos tenido tanto sistemas fondeados, es decir, fijos en un punto, midiendo variables tanto físicas, biogeoquímicas, como los gliders. Entonces, con los gliders, desde un principio, por ejemplo, hicimos muestreos con vehículos de superficie,
Ujú. Pues cuando el volcán estaba activo y la lava pues caía, en fin, desde el primer momento estuvimos allí, pero después sí han habido campañas y muestreos continuados. En fin, el último lo hicimos ahora, el último de los que hemos hecho, es decir, van a ver, eso se va a continuar en la medida de lo posible, ¿no? Ese es el planning que tenemos. La última se hizo hace 2 meses. Estuvimos ahí Ujú. como Como pues, en verano de sí, 2025. más o menos. Entonces, en definitiva, hemos mantenido un programa de observación, un programa de presencia y de contribución, pues bueno, a lo que es necesario con diferentes plataformas, donde los gliders, evidentemente, por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, la facilidad y sobre todo la cantidad de datos que puedes generar de una forma mucho más económica, sostenible, me refiero, no solo en lo económico, sino en muchos aspectos, ¿no? O sea, porque al final son dispositivos que no contaminan, Sí, ¿no? aparte yo siempre digo que es ese trabajador que no se cansa, ¿no? Lo Correcto, sí, podemos sí, sí. tener ahí todo Sí, el sí, día, sí, sí. porque también se han hecho campañas en apnea, pero bueno, esto ya es diferente. Bueno, es diferente, pero sí, pero al final todo suma. Al final todo suma, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco, quizás me he enrollado un poco con esta pregunta, pero al tema de la biodiversidad, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido, bueno, lo mismo que pasó en el Hierro, en el anterior, ¿no? Es decir, parecía que aquello iba a ser, que bueno, fue un desastre, pero que al final la propia naturaleza, o sea, eso al final es aporte también, es aporte de nutrientes y se regeneran, los fondos se regeneran y al final ya hemos visto que, o sea, desde el primer momento que aquello parece, en fin, un desastre, pero en un momento la vida vuelve a florecer, ¿no? Y entonces, pues, bueno, lo que antes era, por ejemplo, que no había rocas, que ya todo era arena y demás, pues bueno, ahí hay un arrecife, ya no artificial, sino natural, que ha permitido que la vida salga con una energía, con una fuerza, en fin, tremenda, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esos fondos, pues ya lo hemos visto, por eso, con los programas estos de Photosub en fin, y los datos que hemos recabado nosotros, pues igualmente, ¿no? Que es en fin, es un vergel realmente. Es un Totalmente. vergel, ¿no? Ya se ha visto que hay todo tipo de especies, incluso especies muy delicadas como las tortugas o las estrellas, que a mí me gusta mucho decir que en La Palma ya no hay solo estrellas en el cielo, Sí, sino sí, también sí, bajo sí. el mar. Para terminar, esta pregunta, no sé si alguna vez te la has planteado. Si tú pudieras lanzar un glider en cualquier parte de Canarias, o bueno, no sé, venga, del mundo, Sí. ¿tú dónde lo lanzarías y para medir el qué? Bueno, en primer lugar te diría que Plocan está preparada a día de hoy para lanzar gliders allí donde sea necesario, para lo que sea necesario. Es decir, tenemos un background, una experiencia pues ya de bastantes años. Nos queda mucho por aprender, por mejorar, pero en definitiva podríamos lanzar gliders. De hecho, en los proyectos internacionales que tenemos, antes te hablaba de la zona macaronésica, porque obviamente estamos donde estamos y donde más actividad tenemos, pues es donde más cerca, en fin, nuestros socios naturales ahí habituales son los que tenemos alrededor, ¿no? Pero bueno, hemos planteado misiones pues en Finlandia, hemos planteado misiones en Brasil, hemos planteado misiones hemos cruzado el Atlántico. Una cosa curiosa, voy a hacer un inciso si me permites aquí. Hemos justo empezado una misión en colaboración con instituciones internacionales y con una empresa fabricante de gliders que va a circunnavegar el mundo durante 5 años. Pero quizás eso lo podemos mantener ahí un poco para... Pero bueno, es una misión que ha empezado en Boston, tendrá su primera escala en Gran Canaria, pero luego durante 5 años ese glider, que irá haciendo paradas, va a circunnavegar los océanos de todo el mundo por primera vez. Ya hemos hecho con este grupo de colaboración, hemos hecho misiones cruzando el Atlántico de oeste a este y también circunnavegarlo. El Atlántico Norte se ha circunnavegado 2 veces ya. Pero esta que te digo, que es una misión pionera en ese aspecto, va a dar la vuelta al mundo. Qué maravilla. Entonces, pues bueno, a tu Ese estaría pregunta... bien, ¿eh? Lanzar un glider que dé la vuelta al mundo. No, y lo va a hacer, te digo. O sea, la primera escala va a ser aquí, después se va hacia Sudáfrica y luego ya el Índico y para allá, ¿no? Pero a tu pregunta, podríamos lanzar gliders en cualquier sitio del mundo, pero quizás ahora para nosotros sigue siendo fundamental el escenario de La Palma. Es decir, mantener esa observación, generar una serie temporal de valor
de un fenómeno, en fin, primero geográficamente hablando, ¿no? Es decir, algo muy nuestro, muy de aquí, por lo que ha significado y por el potencial que tiene, pues, en una isla donde ya la investigación, pues, digamos, es parte del ADN, y entonces, bueno, que se suele asociar más, pues, por razones obvias a la parte de las estrellas en el cielo, pero que de esta manera, y un poco si me permites, no hay mal que por bien no venga, salvaguardando todo lo que supuso, pero ahí, digamos, hay una oportunidad muy interesante, ya no solo para Plocan, sino para grupos de investigación canarios, europeos e internacionales, de un fenómeno que, en fin, que yo diría que es único, ¿no? Entonces, pues bueno, me seguiría quedando con La Palma como sitio donde continuar con esa observación. Nuestra estación de series temporales en stock, pues evidentemente sigue siendo, pues, una prioridad. O sea, y llevamos 25 años observando un mismo punto, que forma parte de una red internacional de observación oceánica, como sabes. En fin, pero bueno, me seguiría quedando con La Palma, a tu pregunta, sí. Muy bien. Pues Carlos Barrera, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a navegar un poco en este mundo de estos robots submarinos que tan importantes son para Plocan. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.